Aquí empieza Ciencia y Arte de la Enfermería con Ana Carlota Cortés. Cordial saludo. Como lo prometido es deuda, les traigo la segunda entrega de una entrevista con el licenciado Guillermo Colantonio. Les cuento que esta es una serie de 4 entregas, entonces los esperamos en las próximas. Atentos. Y arte de enfermería, vamos a tratar unos temas bien interesantes en compañía del licenciado en enfermería Guillermo Colantonio. Enfatizando en aspectos como la filosofía, el humanismo y el holismo, como estos influyen en la labor y el ejercicio de la enfermería, y no solo de la enfermería como tal, sino de cualquier ser humano. Guillermo, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, Ana, ¿y vos cómo estás? Bien, excelente, gracias a Dios. Guillermo, en la entrevista pasada estuvimos hablando acerca de la filosofía, de cómo la filosofía influye en nuestra vida diaria, ¿cierto? Y sí, cómo también el ejercicio de la enfermería como tal se ve afectada o influenciada por el tema tan importante como es la filosofía. Yo quiero que retomemos este tema, pero también que pongamos un poco sobre el tapete el tema de humanización. Humanización del proceso de atención en salud, el holismo, cómo el holismo puede también influenciar dentro de nuestra profesión de enfermería, y quiero que también hablemos un poquito sobre la ética del profesional. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parecen bien los temas? Está bien. Vamos a ir partiendo de a poquito algunas de esas cosas. Okay. Las vamos a ir analizando en partes. Bueno, vamos a tomar una sentencia que encontré en YouTube. Hablaba sobre la enfermería holística ofrece una mayor conciencia de sí mismo, de otros, de la naturaleza y el espíritu de la persona. Dime acerca de esta sentencia, ¿qué opinas? Bueno, a ver, creo que lo hablamos la otra vez en realidad fuera del aire, cuando hablábamos del abuso de la palabra holístico. Al menos acá en Argentina, yo estudié enfermería hace 15 años y los docentes no se sacaban la palabra holístico de la boca para decir todas las cosas holísticas, todo es holístico, todo es holístico. Sin embargo, tanto en el resto de las otras materias de la carrera como en las prácticas, y ni hablar de cuando llega el momento de trabajar, lo holístico, el concepto del holístico queda en el discurso. O queda en el discurso, o en el caso de que se aplique lo holístico, se reduce lo holístico a la atención con el paciente. Pero nunca se ve lo holístico en el enfermero, nunca se ve lo holístico en la persona que atiende. Entonces, ahí se produce me da la sensación de que se produce como una dicotomía en la conciencia del enfermero, donde dejamos la atención holística para la atención del paciente, y todo lo que son cuidados culturales, todo lo que está más allá de la eficiencia, todo lo que está un poquito más allá de la técnica, lo dejamos de lado, y cuando termina la guardia, cuando salimos de trabajar, nos volvemos hostiles a veces, llegamos a casa para dormir, para comer, para descansar, y listo, y ahí se acabó nuestra vida humana. Sí. Vos fijate que todas las funciones que cumplimos cuando salimos del trabajo en realidad son todas funciones que compartimos con los animales prácticamente, es decir, alimentación, nutrición, descanso y reproducción a veces. Es decir, todo lo que es la actividad humana propiamente, lo que es la actividad creativa del ser humano, muchas veces en el trabajo se reduce a la funcionalidad y a la productividad. Entonces tenés 5 pacientes, tenés 6 pacientes, tenés 7 pacientes, y tenés que meterle y trabajar como una máquina, y guarda con no tratar al paciente como si no fuera una persona. Entonces
es muy complicado, no volverse una máquina en el trabajo, no volverse una parte de un sistema, sobre todo si no se tiene en cuenta todo esto del holisticismo, es decir, sobre una mirada integral de la persona. Pero bueno, como te decía, en la práctica, lamentablemente, cuando se habla también de cuidados humanizados, queda reducido a la atención del paciente, y el que ejerce el cuidado queda excluido. Entonces, en ese sentido me parece que la filosofía tiene un buen aporte para hacer, en cuanto que viene a poner sobre la mesa, viene a evidenciar, viene a deconstruir un poquito este concepto de holisticismo, y lo pone en discusión. Pone en discusión nuestra función y nuestro rol, no solo como enfermeros, sino quizás en nuestra definición y concepción de lo que es un ser humano. Yo cuando pienso en lo que es el rol del enfermero, el trabajo del enfermero, yo siempre me acuerdo de esa película, yo no sé si te acordás, Ana, una película que se llamaba Tiempos Modernos, de Chaplin, donde en esa película hay una escena muy muy interesante, que yo les recomiendo al que no la haya visto que vea esa película de Chaplin, que tiene casi 100 años, se llama Tiempos Modernos, donde está Chaplin está en una máquina, en una cinta que pasan tuercas, que pasan distintas cosas, donde él está con unas herramientas y está ajustando las tuercas. Y cada vez la cinta va más rápido, cada vez va más rápido, y Chaplin se desvive por ajustar esas tuercas y cada vez hace malabarismos, hasta que llega un momento que, intentando ajustar y ajustar, se cae arriba de la cinta, y la cinta se lo traga, lo mete dentro de la máquina, Chaplin. Entonces ahí viene una toma de la cámara, una gran angular, donde se lo ve a Chaplin arrastrándose entre las tuercas y los engranajes de la máquina, y alguien se da cuenta que Chaplin se cae adentro de la máquina y pone marcha atrás. Entonces, con los efectos que había hace 100 años en el cine, la cámara pone reversa, Chaplin sale de la máquina, poniendo el efecto de rebobinar, ese era el único efecto especial que había, y Chaplin, cuando sale de la máquina, vos lo ves haciendo movimientos espasmódicos, como que queda con tics, es decir, después que la máquina se lo tragó, queda completamente loco. Entonces, en esa escena de Tiempos Modernos, justamente, que esos son los tiempos modernos, el tiempo de la producción a gran escala, el tiempo de la eficiencia, el tiempo de la hiperproductividad, en esa escena vos ves que el sistema, la máquina, se lo traga a Chaplin, se lo termina devorando, y cuando lo escupe, cuando lo devuelve, cuando lo vomita, lo deja loco. Lo deja loco. Yo me pregunto a veces cómo salen los enfermeros cuando salen del hospital. ¿Cuál es el estado mental del enfermero después de 10 años brindando cuidados y no teniendo en cuenta su propia protección? Sí. No teniendo en cuenta su lugar en esa cadena de montaje, donde nosotros obviamente trabajamos con personas, no trabajamos con cajas, pero prácticamente cuando tenemos que estar trabajando, obviamente que tenemos que dejar de lado lo personal y aplicar el método científico, y si hay algo que aplica, que es necesario, que es intrínseco, que es de suyo en la ciencia, es la despersonalización. Uno tiene que tomar distancia del objeto, no puede involucrarse, sobre todo en enfermería o en medicina, porque si no, imagínate, estaríamos llorando con cada paciente. Pero bueno, eso tiene un costo. Eso tiene un costo en el aparato psíquico de cada persona. Como te dije la otra vez, la situación de ver dolor y muerte en el enfermero es algo habitual, cuando en una persona que no pertenece al ámbito de la salud es algo completamente excepcional. Por lo tanto, bueno, eso tiene un costo, tiene una alteración en nuestra conciencia, y creo que la filosofía nuevamente aporta muchísima claridad en eso para con justamente pensamiento crítico, juicio crítico, percibir esos detalles. Okay. Que además, otra cosa, perdón, ¿no?, que me extienda, pero cuando ahora yo te digo pensamiento crítico, yo creo que ese es otro concepto que en enfermería también se abusa
se abusa muchísimo de la palabra pensamiento crítico, porque más que abusarse, dos cosas en realidad, no solo se abusa de la palabra pensamiento crítico, al igual que holisticismo, no solo se abusa, sino que al hacerlo se lo reduce. Es decir, se usa mucho, pero se lo usa solamente en determinada función, bajo determinado punto de vista. ¿Y cuál es ese punto de vista que creo que se utiliza la palabra holisticismo y pensamiento crítico? Bajo el rol de funcionalidad, bajo el rol de la eficiencia y la productividad, lo cual está bien en parte, pero nosotros no somos solo enfermeros, sino que somos seres humanos. Entonces, si nos limitamos solamente al rol, bueno, nos estamos convirtiendo en autómatas, nos terminamos convirtiendo en autómatas. O números de legajo, que esa es la sensación que muchos enfermeros, muchos trabajadores tienen en realidad cuando están trabajando. Es decir, soy un legajo, atrás mío hay otros 100 que quieren este puesto. Entonces se torna bastante despersonalizado en el trabajador, en el enfermero, justamente atentando contra aquello que busca promover. Es decir, se produce una situación bastante contradictoria. Al mismo tiempo, hablamos de holisticismo, hablamos de humanizar, y sin embargo, el que lo ejerce se termina deshumanizando después de un tiempo. Entonces, cuando yo digo que el otro término que se abusa es el término pensamiento crítico y se lo reduce al concepto de funcionalidad, yo lo que digo es, estamos acostumbrados en enfermería a hablar de pensamiento crítico solamente para resolver un problema técnico. Entonces, mira, la venoclisis no lo tenés que poner la aguja en dirección a la mano, porque se le va a inflar la mano como un globo, tiene que ir en sentido contrario. Eso tenés que aplicar pensamiento crítico, eso es de suyo. Sí, perfecto, pero ¿qué hacemos con todas estas emociones que a mí me generan? No, eso es otra cosa, eso es tema tuyo, los problemas tuyos, trabajarlos en tu casa o en un psicólogo. Entonces, el pensamiento crítico se reduce solamente a lo técnico, a cómo mejorar la eficiencia en las técnicas del enfermero. Quizás uno me pueda llegar a decir, bueno, no, pero en realidad uno cuando habla con el paciente le pone buena onda, le pone buena energía y le sonríe, uno no lo trata como máquina. Sí, eso depende. Vos fíjate que también hasta las conductas están estandarizadas. Creo que, no me acuerdo si lo hablaba con vos fuera del aire la otra vez, pero cuando uno va a una de estas grandes empresas de comidas, ¿sí? Estas comidas rápidas en todo el mundo, vos ingresás a estos lugares, hablás con desconocidos totales y sin embargo a los 2 segundos ya los estás llamando por el nombre y ellos te llaman por el nombre y te atienden con una sonrisa y saben cuánto es el tiempo de espera tolerable antes que vos te pongas nervioso. Entonces, todo lo que es la conducta, el estudio de la conducta, eso ya se estudió. Eso ya se estudió, se sigue estudiando, hay algo que se llama psicología conductual. Esto arrancó a principios del siglo XX con Watson y estímulo-respuesta, acción-reacción, y se llevaron experimentos y se estudió muchísimo en la década del 60 y en la década del 70 en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no aplicar eso a todo lo que es la atención con el paciente? Tiene sus efectos, es decir, vos vas a encontrar enfermeros que en una de esas decís, bueno, pero este enfermero es medio callado, es muy tímido. No importa, todo eso se trabaja. Ya hay técnicas que con las personas que son tímidas, que son calladas, que son muy reservadas, aplicando un arsenal de técnicas de psicología conductual, lo vas a convertir en el mejor payaso del piso y con la sonrisa más grande. Pero eso es técnica. Todo eso es técnica aplicado a la conducta. No estoy hablando yo de eso, de cómo mejorar la técnica para que se relacione mejor con el paciente. Eso ya se puede resolver. Yo lo que estoy diciendo cuando hablamos de pensamiento crítico es qué hacemos con esos pensamientos, con esas sensaciones y con esos lugares que no están pensados todavía por el enfermero. Para esos lugares creo que, vuelvo a decirte, para esos lugares me parece que está la filosofía. Yo pensaría entonces, con base en lo que tú estás hablando, que jamás podemos desligar
la persona del profesional, ¿cierto? Que de todos modos, todo lo que yo pueda sentir o lo que pueda pensar en algún momento llega a afectar no solamente mi labor como enfermería, sino también todo mi entorno. Lo digo porque en algún momento cuando yo me pueda sentir insegura, nerviosa, las personas van a ver eso. Cuando yo soy agresiva o cuando tengo una mala actitud, eso es lo que van a sentir los pacientes. Entonces, digamos que no puedo separar el ser del hacer. ¿Qué piensas al respecto? Mirá, en realidad no se debería separar el ser del hacer, pero en los hechos es lo que pasa. En los hechos, justamente lo que pasa es que tenemos esta dicotomía entre lo que realmente queremos hacer y lo que terminamos haciendo. Yo no quiero comprometerme afectivamente con los pacientes y sin embargo uno se compromete afectivamente con el paciente. Lo que pasa es que ese compromiso uno lo niega. Lo niega en pro de su salud psíquica y en pro de cierta estabilidad emocional. Pero necesariamente como enfermeros, si utilizamos un enfoque científico, disociamos. Tendemos a disociar los sentimientos de nuestras acciones. Por otro lado, hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es el tema del concepto de la burocracia, el concepto de la alienación, es decir, cómo a través de ciertos procesos laborales nos vamos deshumanizando. Y no porque en tal sanatorio o en tal clínica te traten peor o te tengan en peores condiciones laborales. No, es que en general, sea una clínica o consigas otro trabajo, cuando se apunta a la eficiencia, a la productividad de manera masiva, y necesariamente vas a terminar deshumanizado. ¿Cuándo se produce esta deshumanización? Y el síntoma más palpable es esto que te digo. No ves la hora de que sea la hora para irte a tu casa. Estás esperando que toque la alarma, el timbre, la campana para que te vayas a tu casa. Entonces, el lugar de trabajo, el lugar que debería ser tu lugar de realización, no se convierte en el lugar de realización, se convierte en un lugar que uno espera irse cuanto antes y va porque a fin de mes le pagan, o al fin de la quincena o al final del día, porque lo necesita. Pero en realidad, si pudiera no ir, uno a veces no iría. Al final fíjate cómo termina atentando contra quizás un deseo original de ayudar a otros, mejorar la vida humana de otras personas. Al final uno termina en este proceso de burocratización o de alienación, que ya lo trabajaron, esto que yo estoy diciendo no es original, ya lo trabajaron autores sociólogos, lo trabajaron en sus inicios, lo trabajó Marx, y lo trabajó Weber, otro sociólogo importante. O sea, dentro de la sociología vos tenés tres grandes escuelas, tres grandes corrientes clásicas: el marxismo, la corriente interpretativa con Weber y la corriente positivista con Durkheim. Bueno, de esas tres corrientes hubo dos que hablaron de esto. Marx lo llamaba alienación y Weber lo llamaba burocracia. Te generan un proceso de deshumanización. Por ejemplo, Weber, no Weber, ¿no? Pero hay un autor muy interesante que se llama Kafka, tiene un libro que se llama La Metamorfosis. En ese libro, en La Metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que pasa? El sujeto se ve encerrado en una serie de trámites y trámites y trámites y trámites y se termina convirtiendo en un insecto. Se convierte en un animal completamente anónimo, un animal asqueroso que uno tiene ganas de pisar. Se deshumaniza por completo. Entonces, por más que uno no quiera, por más que uno no lo desee, por más que uno tenga un jefe o un patrón con la mejor onda, y en el siglo XX, en el siglo XXI, mejor dicho, ya estoy viejo, en el siglo XXI, todo el sistema como está armado tiende a generar una deshumanización, o sea, por sistema. No depende de buenas voluntades, sino que por sistema termina generando eso.
Y otra cosa que me parece muy interesante señalar con todo este proceso es rescatar una reflexión de un autor, otro francés, que se llamaba Sartre, Jean-Paul Sartre. Él lo que decía es que el ser humano es un proyecto. Nosotros no nacemos, dice Sartre, nosotros no nacemos, nosotros somos arrojados a la existencia, nosotros no elegimos nacer. Directamente, ¡pum!, salimos, aparecimos, caímos acá, fuimos arrojados a la existencia y tenemos que habérnosla con la existencia, a ver qué hacemos con esta vida que tenemos. Sartre pertenece a toda una escuela de pensamiento donde dice, mirá, la existencia está antes que la esencia. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que antes que nosotros nos definamos como algo, antes que nosotros nos definamos como enfermeros, antes que nosotros nos definamos como médicos, como ingenieros, como maestros, antes que cualquier etiqueta que nos pongamos, primero somos existentes. Primero estamos, después veremos qué somos. ¿Y eso qué significa? Y significa que todos los días vos te vas eligiendo. Todos los días vos vas armando ese proyecto vital. Entonces, hoy sos enfermero, mañana no sé. Hoy soy amante, mañana no sé. Hoy soy padre, mañana no sé. Hoy yo soy esto que ves. Mañana seré otra cosa. Pero cuando uno se ata, cuando uno se pone una etiqueta y dice, mira, yo soy enfermero. Yo soy, mira, un ejemplo. Yo soy jugador de fútbol. Perfecto. Cuando llegues a los 50 años y no puedas jugar más al fútbol, ¿qué haces? ¿En qué te convertís ahora? Porque te comiste esa etiqueta de que sos jugador de fútbol y tu vida se basa en que sos jugador de fútbol y no tenés otra cosa que trabajaste durante 30, 35 años como jugador de fútbol. Y ahora, ¿de qué te disfrazás? ¿Qué etiqueta te colocás en la frente? ¿Qué personaje te comes? Lo que termina pasando es que el personaje te come a vos. Entonces, cuando esa etiqueta ya se vence, depresión. Depresión, no sé qué hacer, la vida no tiene sentido. Entonces, en ese sentido es cuando rescato esta idea de Sartre de que somos proyecto, de que no somos algo cerrado, algo definitivo. Yo prefiero no llamarme, si me dicen sos enfermero, yo prefiero, mira, yo ejerzo la enfermería. Es decir, yo ahora estoy haciendo enfermería, o si querés agrego, en este momento soy enfermero, pero tengo que decir, en este momento estoy haciendo enfermero, porque justamente en realidad si lo digo a propósito y yendo a esto, es decir, las únicas cosas que son aquellas cosas que no tienen conciencia. La piedra es piedra y no va a poder ser otra cosa. El gato es gato y no va a poder ser otra cosa. El ser humano puede ser muchísimas cosas. Tienen en sí la capacidad de dar vida, de matar, de amar, de curar, de traicionar, de mentir y de decir la verdad. Y en cada una de esas facetas se va construyendo, se va eligiendo, se va poniendo en riesgo. Así que esa es otra cosa que también como enfermeros creo que tenemos que pensarnos, ¿no? Es decir, hasta el mismo nombre de enfermeros, creo que lo hablamos la otra vez. Si realmente ser enfermero nos define como alguien que cuida a los enfermos. Hay muchas cosas ahí para redefinir. Que bueno, eso es lo que me gusta a mí de la filosofía y la mezcla que hago con enfermería, ¿no? Bueno, hasta aquí, queridos oyentes, esta entrevista con el licenciado Guillermo Colantón. Les recuerdo que esta es la segunda entrega de una serie de programas, los esperamos en los próximos 2. Y les recuerdo también, si tienen algún tema específico que quieren que tratemos, escríbanos al correo comunidad.medica.educativa@gmail.com. La idea es que tratemos todos los temas de su interés. Quedamos atentos, bendiciones para todos y un feliz resto de semana.